Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Zona Historia. Hoy vamos a hablar de Mare Inrure, un nuevo proyecto de la Universidad de Cádiz en el que vamos a hablar del reflejo de la bahía de Cádiz, del Gades romano, en la campiña gaditana, sobre todo alrededor del lago de Bornos. ¿Quieren saber más? Pues justo después de la cabecera. Pues del Mare Inrure vamos a hablar hoy, es decir, del mar en la tierra, en el campo. En este caso nos vamos a ir por la campiña gaditana, vamos a conocer un poco más incluso de la bahía, pero en la campiña. Y para ello nos hemos traído a la directora de este proyecto, podemos llamarte así, ¿no, Macarena? Sí. Directora coordinadora. Sí, directora coordinadora, investigadora principal, como prefiera. Tú eres profesora de Arqueología de la Universidad de Cádiz, formas parte del departamento y, claro, te creas un proyecto, ¿no? Constantemente estáis creando diferentes proyectos y este título en latín, El mar en el campo, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, correcto, el mar en el campo. Como esta cosa que no puede ser, o sea, el mar no puede estar en el campo, ¿cómo lo hemos reflejado? O sea, ¿de qué trata en sí el proyecto? Bueno, el proyecto trata de intentar conectar el poblamiento entre ambas, poblamiento en época romana, entre la bahía de Cádiz y el río Guadalete, la conexión esa fluvial que tienen tanto el litoral, bueno, el río Guadalete que desemboca precisamente claro, en la bahía de Cádiz, intentando un poco comprender esa gran estructuración del territorio en época romana, nace precisamente Mare Inrure. Claro, conocemos un poquito, iba a decir muy bien, no, todavía queda mucho, el Gades romano, el puerto de Balbo, puerto de Santa María, vemos que en San Fernando también vemos la industria que tiene de salazón, etcétera. La bahía se va completando, pero claro, era un sitio inhóspito para la investigación, entre comillas, lo que había río arriba, digo río arriba porque era navegable. O sea, el barco del gaditano de aquí se podía ir hasta pasado Jerez aproximadamente. Sí, aproximadamente. O sea, hoy muchas veces decimos el portal, pero es mucho más allá, ¿no? Sí, un poco más. O sea que quizás la conexión, como dice, con ese valle, claro, se vería reflejado, que ahora lo vamos a ver cómo se va a ver reflejado, ¿no? Claro, el patrón, vamos a ver aquí, tú lo que vas a investigar, digamos, es el modo de asentamiento también, ¿no? Vas a comparar, ¿no? Va a ir un poco con el campo, ¿no? Sí, efectivamente, lo que realmente el germen del proyecto, ¿no?, es intentar casar, como digo, comparar el territorio o los patrones de asentamiento en época romana entre la bahía de Cádiz y el interior, digamos, y cuando nos enfrentamos a esas primeras cuestiones, esos primeros planteamientos, ¿no?, con ese interés de ir un poco más allá de la bahía de Cádiz, observamos que efectivamente hay muy poco estudiado o se conoce muy poco sobre el poblamiento romano en la depresión fluvial del río Guadalete. Claro, os vais a ir a la zona del embalse de Bornos, ahora nos vamos a centrar en ello. La campiña de Jerez, hasta Arcos, ¿no? Llegáis más o menos, ¿no? No, un poco más. Nosotros principalmente hemos estudiado algunas cuestiones de Jerez, pero principalmente Arcos de la Frontera, Bornos, Villamartín y Puerto Serrano. Es decir, digamos en el entorno tanto de Arcos como en el entorno principalmente del embalse de Bornos. Mira, como tenemos imágenes, vamos a centrarnos, vemos ahí la bahía de Cádiz, el cuadrito amarillo de arriba sería Doña Blanca aproximadamente, sí, que sabemos que hasta allí, bueno, no sabemos hasta época romana, pero se podía navegar. Nos vamos a ir ahí, ¿no? A esa parte de ahí que está en rojizo. El óvalo rojo indica, bueno, la zona general donde nos hemos centrado con el proyecto de Mare Inrure para intentar, bueno, llegar a esa conclusión y poder hacer ese análisis entre la dinámica del poblamiento en el litoral, o sea, cómo funcionaban, cómo se estructuraban los asentamientos en el interior y en el exterior, en la línea de costa. Claro, de esta zona sí conocíamos, tú decías, se conocían cosas, conocemos ciudades romanas, incluso alguna visitable hoy día. Sí, se conocen con seguridad Carissa Aurelia,
Iptuqui, Optuci, dependiendo si lo Ay. castellanizamos, ¿no? Sierra de Aznar, que se sabe, sobre todo tiene restos arqueológicos vinculados con almacenaje de agua, ¿no? Castellum Aquae, ¿no? Castellum Aquae, también con explotación de recursos mineros, recientemente se ha publicado algo, pero algunos investigadores la vinculan con la calduva de los textos literarios. Bueno. No es seguro, obviamente no se puede vincular porque no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica, pero sí es cierto que bueno, tiene algunos elementos que parece ser que la hacen ciudadana. Sí, yo les animo a ustedes a que pueden ir a la Sierra de Cádiz y visitar, por ejemplo, Ocuri, Carice Aurelia no es muy visitable, pero bueno, desde las vallas exteriores se pueden ver, hay unos monumentos impresionantes. No hablamos de simples villas o poblaciones pequeñas, sino de gran Eran porte. entidades poblacionales importantes que estaban, sobre todo se situaban todas con unas mismas características, ya que arrastraban, digamos, de ese modo, por decirlo de ese modo, el poblamiento prerromano, los conocidos ópidas, es decir, como a modo de ágora, en las zonas altas del territorio, es donde se situaban estos poblamientos prerromanos y que han tenido una continuidad, porque, como ahora hablaremos más adelante, la riqueza de los recursos hídricos, de los recursos agrícolas, de esas vías fluviales que hablamos, que siempre cuando pensamos de comercio, pensamos sobre todo en mar, porque realmente el comercio era sobre todo marítimo, ¿no? Por seguridad, era mucho más seguro que el terrestre, pero claro, no debemos olvidar que también los yacimientos que están en ambiente fluvial son yacimientos vinculados a ese eje marítimo, porque claro, se estructuraba ambos territorios a través de ese eje del Guadalete. Claro, además todo el grano, toda la agricultura también hay que moverla y viceversa, ¿no? Las personas allí también consumen y el Guadalete serviría también como vía de comunicación propia, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo os planteáis el proyecto? Porque claro, es muy bonito hablarlo, estamos hablando de ese óvalo que hemos visto, una extensión gigantesca, gigantesca. Sí, sí, sí. Habéis hecho 2 fases, pero creo que todo empezó por una, ¿no? En concreto, ¿no? Sí, nosotros cuando vimos que era necesario conocer el territorio, ¿no? Conocer, acercarnos, aproximarnos al poblamiento de época romana, ya que apenas había documentación, ¿no? Como veremos más adelante, algunas prospecciones de los años 70, excavaciones puntuales en algunas villas. Sí es cierto, bueno, que comenzamos, es un reto realmente para nosotros, ¿no? Un proyectito tan pequeño, comenzamos a prospectar en una primera fase, concretamente en el mes de junio, y junio, sí, durante 2 semanas y algún día. Los meses fresquitos para prospectar en la campiña. Los mejores meses, sí. los más adecuados. Ven ustedes ahí el embalse de Borno y todo lo que hay alrededor. Las estrellas rojas son ciudades, ¿no? O poblamientos. Sí, ¿no? las estrellas rojas son ciudades. Y bueno, todos esos puntitos que se ven, esas zonas grandes en rojo con marcas diagonales. Los rayados, sí. Los rayados son las zonas que hemos prospectado. Wow. En la primera fase, porque hay otra añadida, una segunda fase, y los puntitos verdes y rojos corresponden a enclaves arqueológicos, yacimientos que se han localizado durante ambas fases. Que los vamos a ver un poquito, no todo, porque todavía está en estudio y no podemos anunciar mucho más. Tener en cuenta una cosa, que el embalse de Bornos no estaba, entendemos, para entender el paisaje de lo que vamos a ver ahora, es el Guadalete, la continuación del cauce del río normal, ¿no? Claro, es el Guadalete, es decir, el Guadalete pasa directamente por la zona central, digamos, del embalse, hay que entenderlo así, ¿no? De hecho, hay alguna imagen de algún vídeo de dron o de algún vídeo algunas fotografías que realizamos, justo en octubre, que el embalse, bueno, por la época de calor, baja su nivel y se ve cómo discurre por ese cauce, ¿no? Sí, por ese cauce el Guadalete. Entonces, hay que entenderlo como ponernos en una imagen fotográfica justo antes de la construcción, en los años 50 del embalse. Por ejemplo, vuelo americano, claro. también nos sirve para... Que sabemos las fotografías de Cádiz, también los vemos en Efectivamente, Sierra. entonces se entiende mucho mejor la estructura poblacional de época romana, se entienden las villas, se entiende cómo se van organizando
tanto a un margen como al otro del Guadalete. Claro. También encontramos alfares, encontramos zonas de necrópolis. Ah, también, también. Sí, incluso. también. Claro, todo. Hombre, si está el poblamiento, tienen que enterrarse en algún lado. Hablamos de 4 poblaciones de hoy día, con el nombre de hoy día: Arcos, Bornos, Villamartín y Puerto Serrano. Hacemos un inciso, y es que Macarena ha estado de gira, hablando en cada pueblo, lo tengo yo por aquí detrás, en febrero, en marzo y en abril, en Villamartín, Puerto Serrano, Bornos y Arcos, sobre conociendo el Guadalete a través de la arqueología romana. O sea, lo que vamos a ver ahora, haciendo más hincapié en cada pueblo que visitaba, les mostrabas allí a los habitantes más o menos lo que había en su territorio, ¿no? Sí, el encuentro divulgativo, bueno, nace a partir del proyecto Marine Rure y bueno, con la idea de llegar a la sociedad, a la población, para que todo el mundo divulgar, transferir el conocimiento, ¿no? Como se suele decir, ¿no?, en nuestro contexto. Bueno, pues nosotros planteamos este encuentro divulgativo, también apoyado por la Universidad de Cádiz, por un proyecto que precisamente se llama, ¿cómo se titula el encuentro? Encuentro divulgativo, conociendo el Guadalete a través de la arqueología romana. Y bueno, la idea es dar a conocer, ¿no?, para que la gente también se identifique con los restos arqueológicos, pero también que comprendan el trabajo del arqueólogo, la figura. Es un poco también el reclamo de qué hace el arqueólogo, cómo lo hace, no solo con los resultados preliminares, ¿no?, de las zonas que hemos prospectado y cómo lo hacemos, cómo trabajamos luego en el laboratorio, el trabajo minucioso del arqueólogo y la labor que realmente desarrollamos, ¿no? Yo creo que es importante. Además, ibas con una exposición de pósteres explicativos. Sí, explicativo. Aquí el río Guadalete en época romana, que llevas tú también, el poblamiento prerromano, la moneda en la arqueología, construyendo ciudades, la captación de recursos pétreos y la educación patrimonial desde la universidad. Más o menos explicativos, ¿no?, de compañeros de la universidad. Sí, de compañeros de la universidad y de también de otras instituciones, por ejemplo, el Museo de Villamartín o de la Universidad de Sevilla. Bueno, compañeros que están en el proyecto y también otros compañeros, por ejemplo, de Alvanta Educación, claro, que se dedican también a esa educación, ¿no?, a los más pequeños, a esa educación patrimonial. Entonces la idea es esa, en cada uno de los pueblos que hemos desarrollado, de los términos que hemos desarrollado el proyecto, explicar, nosotros también que nos conozcan, ¿no? Claro. Queda todavía Bornos y Arcos. Bornos lo haremos el 19 de abril, si no me falla la memoria, porque ya con la ruta el 19 de abril, y Arcos el 20 de abril. Uno en horario de tarde y otro en horario sábado por la mañana. Es un buen plan quizá para conocer un poco también más el patrimonio arqueológico de la Sierra de Cádiz. Y entonces, bueno, la idea también, aparte de dar a conocer, y es un punto de encuentro entre sociedad y las personas que desarrollamos las investigaciones en la universidad, también la importancia de generar sinergias, claro, con los mismos ayuntamientos, para que también se impliquen. Colaboren. Claro, vosotros estáis entrando además en territorios privados, fincas privadas, fincas también de municipales o de la Junta, y estaría bien. Hombre, ¿no? Obviamente, a todas las personas que hemos solicitado el apoyo, la colaboración para poder prospectar sus terrenos, tengo que decir desde aquí que muchas gracias, les estamos muy agradecidos porque no es fácil, no es fácil. Y es cierto que han colaborado plenamente y además han estado encantados. Al principio, algunos con un poquito de miedo, ese miedo al arqueólogo. A ver qué van a sacar ahí. Pero sí, la verdad es que es muy satisfactorio. Macarena, hablabas de que tú enseñas el trabajo del arqueólogo, y es lo que vamos a ver justo ahora, porque vamos a ver y hablabas de prospectar, ese deporte tan bonito, que es la primera fase, ¿no?, digamos, de la arqueología. Sin un yacimiento claro. Hoy día vemos que en Cádiz aparece algo por una máquina, una construcción. Bueno, no hay que prospectar nada. Se hace la cata y al lío, ¿no? Pero claro, cuando te enfrentas a 100 hectáreas, para que ustedes entiendan, 100 campos de fútbol, hablamos en campos de fútbol, 100 hectáreas, la prospección es un trabajazo, ¿no? Vamos. Pues sí, es como decía al principio, que es un reto. La verdad, fue un reto para nosotros, y lo importante en este sentido es planear muy bien el trabajo, las zonas que vamos a prospectar,
desde el inicio. Es importante, bueno, que llevemos, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Antiguamente se llevaban los planos con las áreas que se iban a prospectar, que se iban a barrer, zonas más importantes que ya se conocían. Planos y banderitas. Y banderitas, efectivamente. Y nosotros, uno de los grandes resultados, de las grandes aportaciones, ¿no?, que hemos hecho, digo grande porque es importante, ¿no?, para proteger y para conservar hay que conocer primero. Por lo tanto, claro, ese fue el primer paso, el primer reto al que nos enfrentamos. Realizamos una gran base de datos con un sistema de información geográfica donde está todo recopilado, todo recogido en una gran tabla con contenido que se puede visualizar perfectamente en el plano, ¿no? Una vez que tenemos todo ese planteamiento realizado, comenzamos, como se está viendo en pantalla, a caminar. Pero en línea, organizado. En línea, obviamente, porque prospectar, ¿qué significa? Significa lo que están viendo en pantalla. Significa en línea, hay que batir, ¿no?, el terreno, hay que peinar, como nosotros decimos, el terreno, para poder delimitar el yacimiento, es decir, donde aparece mayor acumulación de material. Donde va cantando, pues aquí. Efectivamente. Entonces, claro, con ese objetivo vamos prospectando, siempre organizado, cada uno con sus bolsas para ir recogiendo. Esto, por ejemplo, es Huerta Albalá, que también nos dieron acceso. Impresionante. Impresionante, los paisajes son... vamos. Claro, y ves un trozo de cerámica, te paras y lo señalas. Ahora vamos a decir cómo, en mi época era poniendo un banderín, para luego verlo, ¿no?, desde lejos. Pero, bueno, va cantando, el suelo va a hablar, ¿no? Hombre, sobre todo si es arado, ¿no? El suelo habla, sobre todo si está arado, está la tierra movida también. Bueno, normalmente donde hay yacimiento, por ejemplo, al fondo se ve Villamartí, esto es Rancho Medina, bueno, y otro terreno. Por ejemplo, esa cubierta que se veis es el dolmen de Alberite. Claro, claro. Una zona, los llanos de Alberite, una zona muy rica. Incluso a veces el dron, por las sombras de la tierra, también a veces se puede ver, a través de ese contraste. En la tierra se puede observar donde puede haber concentración de material, tanto mueble como inmueble, es decir, estructura o sobre todo cerámica, ¿no?, que es lo que más se encuentra por bueno, yo lo veo y a mí me da mareo, porque estamos hablando verano de 2023, olas de calor, que me dijiste que pasaste y me lo decías fuera de cámara. Es un trabajo duro. Sí. Gusta porque, bueno... Hombre, es un trabajo muy vocacional. Muy vocacional. Y, hombre, obviamente gusta mucho. Es un trabajo duro porque estás en el campo, estás a la intemperie, estás con sol, ¿no? Y, bueno, al fin y al cabo el viento muchas veces también, que también, bueno, todo eso se va acumulando y en el cuerpo, además del trabajo en sí, ¿no?, que nosotros tenemos un trabajo organizado, como decía, y vamos documentando todo lo que se va desarrollando, porque la arqueología, aunque sea en superficie, es como la arqueología cuando se excava. Claro, claro. Lo que no se documente se ha perdido. Claro, yo hablaba de poner banderitas, diferente color incluso a veces. Hoy día vas a utilizar otros métodos que vamos a ver a continuación en las siguientes imágenes, porque una cosa es prospectar, pero además luego vais a registrar. Es decir, todo lo que vais a encontrar lo vais a datar, es decir, no es datar de fecha, sino eso, vais a documentarla, incluso a recogerla para llevarla luego para el estudio. Incluso vais a crear un mapa, ¿no?, arqueológico de la zona, pues lo podemos llamar así, ¿no? Sí, claro, un mapa arqueológico de dispersión de yacimiento, de localización, que es nuestro primer cometido, nuestro primer reto, ¿no? Entonces, nosotros, cuando vamos al campo, da igual que sea, o vamos al campo, el trabajo de campo que nosotros le llamamos, ¿no?, porque la arqueología tiene dos fases, que ahora veremos más adelante. Lo que llevamos a cabo es un registro de todo aquello que hacemos. En primer lugar, de un diario de campo, donde se va documentando cómo accedemos, la vía por donde accedemos, las zonas que se prospectan, cuántas personas hemos ido. Y una vez que se encuentra el yacimiento, se tiene que coger la referencia. Lo hacemos a través de una ficha, ¿no?, de campo, igual que las unidades estratigráficas. Claro, claro. Esos estratitos. Nosotros, bueno, pues vamos rellenando el número de yacimiento, el nombre del yacimiento, la localización y, bueno, pues otra serie de características. Si sabemos, por ejemplo, la cronología más o menos aproximada a partir del material que se ha recogido, todo eso lo vamos anotando, ¿no?
Y por otro lado, obviamente, como decías, con las banderitas, en este caso con el GPS de mano. Tenemos unas imágenes que podemos ir viendo, compañera, donde se ve, claro, yo te explicaba eso porque yo me he quedado muy antiguo, hace 20 años ya. Ahí vemos el cuaderno de campo, importantísimo. Ahí vemos el cuaderno de campo, aquí otra compañera, Esther, antes era Willy. Vais registrando ahí, ¿no? Ahí está la ficha Esa es la ficha. que yo estaba comentando, sí, es imprescindible, ¿no? Todo lo que se anote no es de más, aunque se repita, porque al final nosotros pensamos que nos vamos acordando y no nos acordamos. No te vas a acordar. Importante también, incluso, por ejemplo, ahí es el hallazgo de una moneda in situ. Es una estructura de Puerto Serrano, en el Chaparral. Todo se va documentando con sus jalones, con su escala. Ahí justo se va recogiendo el material, se siglan las bolsas, se pone la referencia. Y ahí, como decíamos, a través del móvil, la imagen que se ve a la izquierda es justo de mi móvil, de ese móvil que tengo yo en la mano. Vamos documentando, además de con el GPS, vamos documentando con esa tabla que yo hablaba previamente en Sistema de Información Geográfica, lo tenemos en el móvil y vamos documentando todos los yacimientos con fotografías. O sea, tú en el móvil, aparte de las fotos, le colocas, o sea, en el sitio... En el sitio justo. ¡Qué maravilla! Toda esa documentación se vuelca luego en el escritorio. Y hemos visto la última imagen con el mismo móvil. Con el mismo móvil, ¡qué maravilla! Con un dron. Con un móvil, si supieran los arqueólogos antiguos, ¿no? Con tu dron revisas también la zona aérea, como hemos dicho, porque puede que el suelo hable desde las alturas, ¿no? Claro. Lo vamos a ver después en fotos de suelo que no se ve nada y como el dron luego nos habla de una maravilla que va a aparecer. Sí. Claro, todo esto. ¿Cuánto tiempo de prospección estuviste? Nosotros hemos estado en total mes y medio de prospección. Madre mía. Mes y medio de prospección entre la primera fase, que fue en junio, y la segunda fase que se desarrolló entre septiembre y octubre de 2023. Bueno, claro, ahora tenéis todo esto. Todo esto, claro, se va a llevar al laboratorio y ahí empieza otro trabajo. Hombre, más fresco, estáis sentados. Es el mismo equipo, ¿no? Más o menos he ido contando con la misma... Sí, hemos contado casi con el mismo equipo. Ha habido continuidad porque... Bueno, al fin y al cabo lo que se intenta, sobre todo cuando son alumnos, en el caso contamos siempre con investigadores, profesores, también de otras instituciones, como por ejemplo del Museo de Villamartín, y bueno, los alumnos que se van formando y ven todo el recorrido que tiene la fase de arqueología, ¿no? Este es el plano final, digamos, de esta primera fase, ¿no? Ahí están las dos. Ese es el plano final de las dos fases. De las dos fases. Porque ahí hay puntos verdes y puntos rojos. Alucinante, ¿no? O sea, toda la cantidad de yacimientos, de puntos en concreto. Y supongo que luego acercándote a cada punto aparecen... Claro, es una imagen general de toda la zona de estudio que hemos esas 100 hectáreas... Aproximadamente. Claro, cuando no hacemos zoom, obviamente aparecen muchos más, ¿no? Porque son 57 yacimientos los que se han documentado. Claro, ahí por cada yacimiento puede haber 10, 15, 20 puntos, 2, 3, dependiendo, ¿no? Y 57, wow. 57 yacimientos, de los cuales 10 al menos son inéditos, totalmente inéditos. No se sabía nada de ellos. Nada de ellos. Incluso tú me contabas fuera de cámara que algunos los habéis conocido hablando con la gente de los pueblos. Claro. Cosas que no se sabían ni en la universidad, ni en ningún ámbito cultural, pero la gente de allí conocía el puente romano de no sé dónde, o porque un siempre, muro allí, ¿no? Sobre todo las personas que tienen esa propiedad privada y que harán, obviamente todo saben lo que allí tienen, ¿no? Entonces sí que pues, los vecinos, algún conocido siempre pues, sabe que tiene algo, que no sabe exactamente qué, pero sabe que tiene esos restos antiguos. Entonces, gracias a la colaboración de esas personas, ¿no? de los pueblos, de cada uno de los términos y también de los propios términos, los ayuntamientos que nos han ayudado, bueno, pues hemos podido también restringir un poquito más la zona de estudio, porque si no, no acabas nunca. Eso no acabamos nunca. No acabas nunca, y encima el lago, que estaba seco, más zona para mirarlo, que eso lo vamos a ver luego.
Por cierto, vamos a hacer un parón aquí. Hemos hablado de lo más burdo, o sea, lo que es lo más duro. Luego de publicidad vamos a ver los yacimientos, ¿no? Por lo menos algunos de ellos. Así que, nada, no se muevan de ahí de sus asientos, que vamos a conocer un poco de la arqueología, lo que sería del Guadalete en la Sierra de Cádiz. Así que, unos cuantos anuncios y volvemos enseguida. Pues volvemos de la publi y teníamos pendiente, Macarena, hablar ya de los yacimientos, que es lo que nos gusta ver, nos gusta disfrutar y nos gusta conocer. Y si te parece, nos vamos a ir, tengo yo aquí, hablamos de 4 pueblos, Villamartín, Bornos, Puerto Serrano y Arcos de la Frontera, todo alrededor del lago embalse de Bornos. Nos vamos a ir a Arcos de la Frontera, el más que está más cercano a la bahía, y en este caso hay un yacimiento, hay muchos, hoy vamos a hablar de 4 o 5, que es la tablilla que está ahí en esa península, en el embalse, que de momento sí no se ve nada en esta fotografía. No, en esa fotografía, bueno, se ven algunos compañeros que están prospectando y, bueno, algunos muros se intuyen también porque yo conozco la zona, Claro, ¿no? claro. Obviamente, pero... Moneda. Ha aparecido moneda, ha aparecido restos, material mueble constructivo, como veían en la pantalla anterior. ¿Ese rectangulito es? ¿O se puede...? Ese rectangulito es parte, que está justo en la orilla, sí es parte que ahí ven la imagen, el rectángulo Claro, de la izquierda y el rectángulo de la derecha corresponde a la prospección de junio del 2023, que obviamente no pudimos prospectarlo, y nos acercamos, recogemos algunos materiales, los que tenemos acceso, y lo dejamos para una segunda fase, Claro. que fue en octubre del 2023, que es cuando pudimos ver totalmente al descubierto la villa, la pudimos documentar, pudimos recoger algunos de estos materiales, como por ejemplo el índice, bueno, la teja que está a la izquierda. Claro, eso estaba viendo yo, una teja. Sí, material sobre todo almacenaje. Y claro, en ese momento, claro, estabas en la orilla, es imposible excavar, ¿no? Hombre, Está es muy imposible, afectado. claro, es imposible prospectar porque además en parte nos hundíamos. Claro, es con lo falso, cual, puro. mira, en esa imagen al fondo donde pone octubre, donde se ve el río Guadalete que recorre la parte central. Claro, del donde embalse. estaba el río Guadalete. Donde estaba, está, pero claro, sin toda la zona inundada Acumulada. por el agua. Hoy día os encontraríais, con las últimas lluvias, os encontraríais que quizás esté inundado Sí, de nuevo. seguramente sí, porque ha subido bastante el nivel del Con lo cual, embalse. si pensáis un día, imagínate el excavarlo, hay que aprovechar, o una época de sequía, en verano quizás, que es cuando más baja el agua, ¿no? Sí, quizá habría que aprovechar esos momentos de la bajada, pero también hay que tener en cuenta que cuando se plantean excavaciones de estas características o en yacimientos de estas características, tenemos que pensar no con tanto con un ojo de arqueólogo, ¿no? que nos gusta excavar mucho, Claro. sino también el grado de conservación en un futuro. Claro. ¿Interesa excavar? Al arqueólogo y la investigación, sí. ¿Lo podemos proteger? ¿Cómo lo podemos hacer? Quizá a lo mejor está mucho más afectado, ¿no? Si lo dejamos al descubierto no lo íbamos a dejar, Se tapa con su... Pero bueno, ¿en qué grado también? Porque tiene muchos arroyos que circundan, de hecho uno de los arroyos secciona parte de la villa. Entonces, bueno... Bueno, me has respondido, te iba a preguntar qué es lo que es. Es una villa. Es una villa romana que se estructura en 2 partes, ese cuadradito que se veía al principio, y otras estructuras que tiene estancias cuadrangulares, otras más alargadas. De almacenamiento, de quizás. almacenamiento. Y sobre todo, bueno, pues eso, destinada a la producción, no sabemos de qué, ¿no? Eso es lo que tenemos Eso es lo que hay que investigar Eso es lo que ahora. queremos saber. Y seguramente que tuviera eso, una parte, como se le llama en época antigua, la pars urbana, que es la zona residencial de la villa, y la parte rústica es la Porque zona un cortijo, ¿no? Exactamente. Exactamente igual. La además, villa, el creo. concepto actual es el cortijo. El cortijo. Que seguramente si se excava, imaginamos, y encontramos semillas, no semillas actuales, sino que estén fosilizadas o algo, se pueda estudiar y saber quizás o... Claro, tanto por los materiales como por el análisis de los sedimentos, de las semillas, hoy día incluso de los paleocontenidos, es decir, lo que se encuentra dentro de las ánforas o de los grandes recipientes o en las paredes o incluso en el suelo. Se puede analizar
obviamente por los especialistas, por eso es Claro, importante claro, que trabajemos nosotros, cada uno con su campo. Y bueno, se puede obtener muchísima información sobre qué se producía, el momento en el que se producía y otros detalles, ¿no? Bueno, nos vamos a ir, no está muy lejos, el Cañuelo, el siguiente, creo que este está enfrente, ¿no? Está enfrente, sí, Al prácticamente. a la otra orilla, o sea, serían vecinos. Estamos hablando de qué datación aproximadamente, este anterior, más o menos. Más o menos del siglo I después al siglo IV, V después de Cristo. Bastante tiempo. Sí, normalmente casi todos los asentamientos, casi todos los poblamientos, bueno, todos Mira, enfrente. justo enfrente, esa es la villa del Cañuelo, en Me el hablaba que término tienen de continuidad, Bornos, ¿no? y tienen continuidad. Casi Mira. todos los asentamientos tienen bastante continuidad, desde época alto imperial o incluso prerromana hasta avanzado siglo V y siglo VI. Prospectando. Prospectando en el Cañuelo, eso fue el primer día, precisamente. Y bueno, es un... Qué bien se ve aquí. Le voy a pedir a la compañera aquí que lo pare, porque el dron... O sea, ¿por qué llevan dron? No, por estas cosas, ¿no? Sí, claro, Porque porque se hay que ve muy documentar las claramente. imágenes cenitales, pues, facilitan la documentación, precisamente. Lo ven gráfica. ustedes, evidentemente, ese rectángulo grande, compartimentado, se puede intuir, y ya no digo si hay un patio central o no, que quizás me lo estoy inventando. No, sí, sí. Pero sí se ve. Que lo hay, porque de hecho hay incluso algunas columnas que se ven. ¡Ah, madre mía! Y bueno, E incluso el camino de la carretera, cómo rodea, o sea, que tiene que estar un poco en promontorio, un poco. está un poco en promontorio, claro, posiblemente por los restos arqueológicos que hay, claro. y claro, precisamente se ha sedimentado y ha cubierto gran parte o casi toda la estructura. Bueno, yo lo veía De hecho, clarísimo. ahí se ven algunas orientaciones, yo sí lo veo, vamos, a la derecha, justo, que hay como muros claros que tienen otra orientación, bueno, pues de la fase más tardía posiblemente, porque Últimos se añadidos ya, superponen, ¿no? Sí, los últimos añadidos. Esta también de esa misma época. Sí, también igual, el siglo I hasta el siglo V Que después a de ras Cristo. no se ve nada, ¿eh? Bueno, se ve Bueno, algo. se verá un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí por ejemplo, sí que se ve en Cerámica. algunas estructuras, hay muchísimo material en superficie. Que vemos cerámica, vemos ese sillar, ¿no? Que creo que es donde Ese está. gran sillar, que posiblemente también es de época tardo-antigua, del siglo V aproximadamente, y quizá a lo mejor transportado de otro lugar. Claro. Porque ese sillar está careado, o sea que tiene como unos almohadillados ahí. Al otro lado, al sí. otro lado, ¿eh? Entonces, Bueno, impresionante. O sea, ahí al fondo se puede ver los muros, que son muros romanos esos. los del fondo a la izquierda, ¿no? Arriba a la El izquierda. estado de conservación. Impresionante, ¿no? A pesar de que el embalse, bueno, ha hecho obviamente estragos, ha afectado Claro. al nivel de conservación del yacimiento. ¿Y para pero esta bueno. villa hay que esperar que baje el agua o está fuera de...? Ahora mismo la villa está fuera, lleva fuera la superficie desde 2008, 2018. Bueno, si no también recuerdo digo mal. guau porque son muchos años, Son por muchos años, ¿no? desgracia. Ha habido, a través de las imágenes satélites, ¿no? Hemos hecho una secuencia Claro. y ha estado muchos años bajo el agua, pero ya lleva desde el 2018, está fuera, está descubierta. Estaría bien aprovechar, ¿eh? Yo no Hombre, digo nada, yo no digo nada. Estamos en ello, estamos en ello. Bueno, de eso hablaremos luego, porque hemos pasado por el Coñuelo, esto es Bornos, ¿no? Pertenece a la orilla... Esto pertenece a Borno. A Borno. Nos vamos a ir a Villamartín, a Serracín, que se llama esta zona, donde también vamos a ver imágenes ahora mismo. En este caso, vemos ahí Villamartín, que creo que estaría ahí. Vemos el poblado de Villamartín, ahí al oeste. Y aquí encontramos una cosa alucinante, claro. En la imagen izquierda parece una calzada o es... No, es un arroyo. ¿Es un arroyo? Son piedras de un arroyo que está actualmente, Ah. que está seco, ¿no? Y de repente... Y de repente, bueno, en la siguiente imagen se puede ver a los compañeros, a los alumnos y a Natalia López, ¿no? Que están ahí limpiando, intentando limpiar, los compañeros Willy e Isa, que están ahí limpiando para poder documentar correctamente, aunque bueno, necesitarían mucho más, varios días para intentar poder documentarlo. Porque estamos hablando de esto, ahí se ve muy bien. Estos no son muros de una casa. No. Menuda casa tendría que ser. ¿De cuántas plantas? ¿De 4 o 5? En medio del campo no tiene sentido. ¿Estamos hablando de algo industrial?
O... Se le conoce tradicionalmente como el puente romano. De hecho, nos llevó directamente el dueño de la finca, de la hacienda de Serracín, que se llama así. Desde aquí también le agradezco la amabilidad, el acceso, y también que nos llevó directamente a ese arroyo que desde que era chico lo conocía. Y bueno, se le conoce como el puente romano, pero nosotros pensamos que posiblemente esté vinculado con estructuras hidráulicas, no sabemos muy bien si tipo molino o castellum, alguna estructura vinculada con el agua, que de hecho algunos compañeros que trabajan con nosotros en el proyecto de la Universidad de Granada vendrán especialistas sobre estructuras hidráulicas en la antigüedad para analizarlo in situ. Porque nosotros hemos visto esos 2 muros colmatados de tierra, arboleda, de toda, que hay que limpiar, evidentemente. Y luego tú me decías, también fuera de cámara, que yo hablo mucho, que los muros corrían bastante para arriba. O sea, que sí, los muros tienen una altura de aproximadamente unos 4 metros y en profundidad tenían bastante, al menos otros 3, 4 también. Claro, son muros muy potentes. Sí, sí, lo hemos visto. Y además están construidos, aparentemente, por lo que nosotros vemos, con opus caementicum, es decir, el cemento armado. Claro, claro, además se ve romano desde lejos. Bueno, los que sabemos ver los romanos desde lejos. Claro, sí que pasa el arroyo, me decías tú, ¿no? Cercano, que puede que en la antigüedad, como tú dices, haya servido para acumular agua o algo relacionado con el agua, alguna actividad. Claro, Eso es lo que nosotros queremos saber precisamente. Es impresionante. ¿Y este no lo teníais en la lista de búsqueda, vamos a decirlo así? No este fue lo que hemos hablado antes. Oye, venid para acá, que yo conozco, que tengo tal, ¿no? Sí, en estos casos, sobre todo cuando se va a catalogar, se va a hacer un inventario, se está trabajando en la arqueología, es importante la colaboración ciudadana, porque también que es una manera de que le den el lugar que merece, iba a decir, el valor al patrimonio, el valor lo tiene intrínseco, pero que reconozcan ese valor y que también le pierdan miedo al arqueólogo, ¿no? Porque muchas veces nos tienen ahí, uy, que viene el arqueólogo, ya no... Ya vamos a meter problemas, ¿no? Que vean que no sucede nada, que nosotros vamos, investigamos, lo queremos para nuestras investigaciones y que, oye, es parte de la historia de ese término, de nuestra historia. Claro, de su historia incluso, porque de hecho por eso estas charlas también, ¿no? Claro, para incidir en ello, ¿no? Incluso estos dueños de estas haciendas han ido luego a las charlas o algo, ¿sabes? Sí, han ido, la mayoría han ido, sí, casi todos prácticamente, así que recuerde yo. Y se han interesado por qué resultados... Por ver qué es lo que tienen. Claro, por ver qué es lo que tienen, qué resultados hemos tenido en general, incluso se han vuelto a ofrecer por si queremos ir nuevamente, que no hay problema. Esto no es usual, ¿eh? No. Normalmente es normal la privacidad de un terreno, ¿no? Se comprende. Estábamos en este caso, nos quedaría el último, que sería el Chaparral, en Puerto Serrano, que estamos hablando de otro más o menos parecido, ¿no? En este caso a las anteriores, ¿qué nos vamos a encontrar aquí en el Chaparral? Bueno, en el Chaparral nos vamos a encontrar precisamente una gran estructura, igualmente similar, bueno, en monumentalidad, digamos, ¿no? Aquí lo ven en pantalla. Realmente muy parecido, dispuesto de otra manera, obviamente, ¿no? Digamos que el derrumbe. No hay que ser arqueólogo para saber que esto no es una casa. Muy similar en monumentalidad y en estado de conservación a Serracín. Y en este caso, bueno, vemos que tiene una forma, si se ve de imagen cenital desde arriba, cuadrangular, y se ve perfectamente cómo se ha ido cayendo, ¿no? Ya vemos la esquina perfectamente, el ángulo que forma. Que los alones nos dan... Ahí se ve perfectamente. Sí, incluso luego vendrá otra, creo. Claro, esta gran estructura cuadrangular, ahí en medio, yo no veo agua, aquí se ve, se aprecia, le pido a los compañeros si me lo pueden parar un momentito. Claro, estos son derrumbes, evidentemente, han pasado 2000 años, 1500 como mínimo, habrá pasado de todo por ahí. ¿Qué puede ser o qué pista o bueno, un silo? Un silo nos parece también como alguna estructura, una vinculada con el agua posiblemente, de soporte, ¿no? Claro. Los acueductos a lo mejor. Un aljibe. Un aljibe. Una altura, no sé. También es opus caementicum, es decir, cuando se emplea este tipo de técnica constructiva en época antigua,
son construcciones que Busca tienen que fuerza, ¿no? efectivamente, que tienen que soportar algo con mucho peso, ¿no? Entonces son construcciones de gran envergadura y es una de las cuestiones también, junto con Serracín, uno de los yacimientos que nosotros queremos que los especialistas de la Universidad Del de agua, Granada que vengan a verlo. que vengan a verlo y a partir de ahí también trabajar en esta línea, ¿no? Porque ahora, claro, se abren muchísimas líneas. Solucionamos un problema y aparecen 20, ¿no? Claro, luego vamos a hablar de qué se consigue con este proyecto de Mare Inrure, eso que dice tu problema, ¿no? Todos los proyectos que se abren ahora. Lo último, bueno, después de haber estado en el campo, haber soportado el calor, mucha sed que habéis pasado, sequía, de todo. Pero sin embargo, con las sorpresas, las buenas sorpresas tanto de los dueños de las fincas, de las poblaciones, de llevaros para aquí, para el laboratorio que tenemos aquí en Filosofía Filosofía y Letras de la UCA, bastantes cajas, ahí las grandes cajas, ¿no? Los coches llenos. Llega el momento del laboratorio, es el siguiente paso: prospección, registro, laboratorio. Esa es la fase desconocida de la arqueología. Claro. Porque mucha gente dice, ¿laboratorio? ¿Qué hace un arqueólogo en el laboratorio? Como si tú llegaras a la conclusión en la misma orilla del lago, ¿no? Es imposible. Entonces, bueno, viene una fase muy importante, porque es la fase donde realmente nosotros intentamos unir los restos que nos han aparecido, aquellos testimonios arqueológicos que han aparecido en el campo o que hemos documentado en el campo, y entonces tenemos que procesar todo ese material, es decir, tenemos que lavarlo, Ahí lavado. material mueble obviamente, hay que lavarlo, hay que secarlo, y se tiene que hacer un catálogo general, un inventario general del material y, por supuesto, seleccionar el material que nos aporta mayor información para el estudio, es decir, en el caso de la cerámica, los bordes, los fondos, Claro. elementos que estén decorados, Si hay sellos, si hay decoración. si hay elementos constructivos, Claro. qué tipo de elementos. Entonces, todo eso se registra en una gran base de datos, como ven ahí con una compañera. La misma que estaba en el campo, La misma que ahí está son en los el campo. mismos. Sí es importante que haya un recorrido, que Claro. las personas se impliquen en los proyectos para que tengan eso, ¿Un recorrido? un recorrido y además también el trabajo es mucho más sencillo, porque ya conocen los lugares, cómo se ha trabajado, cómo se va evolucionando ese trabajo, Lo han ¿no? vivido, la vivido. investigación. Y una vez que se finaliza, bueno, la selección, se dibuja el material, entra pues ya la fase de... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Como apunte simplemente, para que la gente se haga una idea de la importancia que tiene la fase de laboratorio, por cada 3 semanas que nosotros estamos en campo, podemos estar 1 año, 2 Madre años. mía. O sea, nosotros comenzamos la fase de laboratorio en noviembre y estamos en abril y todavía no hemos terminado de lavar. Madre Y mía. trabajamos todas las semanas, ¿eh? Porque también podemos pensar pues, que a lo mejor, ¿no? por la dinámica de cada uno, por las clases de los alumnos, por nosotros, Claro, por nuestras claro. propias clases, no podemos ir. Pero todas las semanas trabajamos en el laboratorio, ya solo nos queda un saquito. Y bueno, claro, es que es un trabajo arduo, ¿eh? Porque acumulamos mucho material, hay que procesarlo y es realmente esa última fase donde nosotros, una vez con todo el material, tanto de laboratorio, con el trabajo de laboratorio y el trabajo de campo, hacemos historia, porque Claro. casamos los datos. Porque te puedo decir, en esta villa utilizaban este tipo de cerámica, que es importada de nosotros. O sea, puedes elaborar ya la historia, ¿no? La arqueología, la Exactamente. historia del Puedes yacimiento. aportar funcionalidad al lugar Claro. y puedes aportar también cronología. Claro, Cuando claro. tú me preguntas de qué Esta época. masía del siglo I a.C. y Claro, punto. entonces, y también, por ejemplo, si procede de Italia o procede de otras partes de Oriente, las vías comerciales. Claro. Y ahí incluso lo unes con la bahía, ¿no? Lo que hablamos. Exactamente, entonces ya ahí, una vez que tenemos todo este estudio realizado, es cuando entramos a hacer el primer reto que queríamos nosotros, que era analizar, o lo primero que nos planteamos con este proyecto, esa secuencia de poblamiento en la bahía y en el interior, y cómo se relaciona a través del Guadalete. Claro, te iba a preguntar cómo, pero es que estáis en ello. Estamos en ello. No te puedo Estamos en preguntar ello. cómo, si las dietas eran las mismas, si la economía incluso era la misma, todo, ¿no? O sea, la pena que no podamos ver las vestimentas, que seguramente eran diferentes, pero claro, cómo incide una cosa en otra. Bueno, tú hablabas de los diferentes, claro, estas grandes estructuras que nos hemos encontrado es una vertiente de un proyecto. Las villas romanas, habrá otro grupo de personas que se vayan a dedicar a las villas romanas, etcétera, 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 ¿no?
los expertos en cerámica harán un proyecto quizás de... Se abren muchísimas puertas, ¿no? Sobre todo con los nuevos incluso. Claro, ¿no? Ahora mismo se abren, como decíamos, nuevos retos, nuevos proyectos, y ahora es lo que tenemos que plantear, es decir, poner todos los resultados sobre una mesa, obviamente publicar a nivel científico, no solo también con los encuentros, ¿no?, para dar a conocer los resultados, sino también a nivel científico, darlo a conocer a la comunidad científica y empezar a trabajar sobre esas nuevas líneas que surgen, sobre las villas, sobre conexiones fluviales y conexiones terrestres, la conexión del interior con la bahía de Cádiz, con la bahía de Algeciras, con el valle del Guadalquivir. Entonces, también pensando en que el paisaje se transforma muchísimo, claro, y está muy cercano a la zona del Lacus Ligustinus. Claro, que la tiene al norte, claro, la bahía la tiene estando allí al suroeste, a un tiro de piedra también, mismas distancias, y hay un camino, hay un sendero hacia la bahía de Algeciras, que desde época prehistórica se está utilizando. O sea, esta zona no está elegida la zona, es un sitio neurálgico, ¿no? También, ¿no? Es el cruce, ¿no? Sí, es el cruce realmente hacia, por ejemplo, hacia la zona de Córdoba, toda esa zona Córdoba, Sevilla, donde se están produciendo el vino, el aceite. Claro. Entonces, todos esos lugares donde se está produciendo aceite también hay que darle salida, hay que comercializarlo. Todo esto como hipótesis. Claro, todavía no hemos tocado nada. A ver. Exactamente, ¿no? Entonces, obviamente tiene conexión con todo el entorno. Lo que tenemos que ver es esas rutas, otra línea también de investigación que tenemos que desarrollar. Monedas hemos visto que una, pero se han encontrado varias más, ¿no? Se han encontrado 15 monedas. Eso habla un montón, la gente no lo sabe, pero las monedas es un documento incluso escrito. Sí, nos va a hablar de muchas cosas. La moneda nos permite, bueno, pues, conocer, por ejemplo, el comercio, conocer las rutas, las conexiones con otros poblamientos, la cronología. Además sabemos que esas pequeñas villas no emiten monedas, imposible. Así que nos va a hablar de eso exactamente, de dónde consumían. Del trasiego poblacional también, ¿no? Claro. De esas rutas que también pueden variar, estábamos hablando, también es que nosotros nos manejamos en unos arcos cronológicos muy amplios, porque nosotros hablamos tan alegremente siglo I y siglo V, son 500 años. Claro, ha cambiado mucho. Todo eso también, obviamente, iremos estudiándolo a lo largo de esas fases cronológicas que también se diferencian mucho, como todos ya saben, época alto imperial y época tardo-antigua. Tanto es decir, que casi dejó de existir. Efectivamente, como hablamos en otro programa, que a partir del siglo III, con la crisis, hay un gran cambio en todos los aspectos del imperio. Sí, pero el campo sigue manteniéndose. La costa la que pierde. El campo sigue manteniéndose. Se observa una gran continuidad prácticamente lineal desde el siglo I hasta el siglo V, VI. Es mejor comprar una finca que un chalet en la playa, ¿no? Es más seguro, es más seguro. Bueno, llega el momento, lo habéis estudiado todo, se abren muchas líneas, pero claro, ahora lo deseable es poder excavar alguno, ¿no? No se puede excavar todo, evidentemente, es abrir un proyecto de excavación de algunos. Yo supongo que como más interesante, desde mi punto de vista aquí, sería una villa, ¿no? El que más información pueda aportar. Todos pueden aportar información, pero el que más y diversa, una villa, ¿no? Sí, bueno, como objetivo a corto plazo, digamos, obviamente, bueno, la idea es excavar algunas de estas villas que hemos visto. Estamos ahí trabajando en ello, ¿no? Para, en breve, muy a corto plazo, poder desarrollar un proyecto de excavación, conocer esa planta que nosotros, por ejemplo, claro, veíamos, conocerla en general, saber a qué se dedicaba, porque obviamente tiene una parte urbana, la parte residencial, que es la que hemos visto, y una parte productiva. Y bueno, la idea es conocer, profundizar más en el yacimiento, ver el plano entero, las estancias. Si hay suelo, que no, si hay suelo, que encontramos. Entonces poder, bueno, profundizar y conocer ya con un registro arqueológico de una estratigrafía, ¿no? De la tierra que habla, sí, que la tierra, la arqueología de no la fase de prospección superficial, sino ya de excavando, poder conocer y profundizar en cada uno de los yacimientos. Obviamente todos aportan, pero hay que seleccionar porque es imposible no abarcarlo todo. Y es cierto que algunos sí que a priori
pues pueden aportar muchísima información para profundizar el poblamiento del interior. Bueno, lo bueno es que el ayuntamiento que le toque de estos 4 que he dicho, incluso el dueño de la finca, apoye, ¿verdad? Y puede aportar incluso esa villa romana algo también al pueblo, ¿no? Sí, claro, aquí... Yo estoy pensando en Ocuro y en Ubrique, que se visita, y es una visita estupendísima. Hombre, es más de gran potencial, pero hay villas romanas que se pueden visitar y lo pasa uno estupendamente. Sí, no, perfectamente se podría bueno, hacer visitable una vez que se excave, se musealice, musealizar más que musealizar, realizar una visita que sea accesible, que tenga un recorrido marcado, que se conserve, ¿no? Y entonces, bueno, lo ideal es que, también como lo decían los encuentros, que se generen con todo esto sinergias entre las distintas instituciones, con un mismo objetivo que es recuperar el patrimonio de la Sierra de Cádiz, y también pensando en que fue muy importante para los enclaves del litoral, es decir, que estamos unidos al fin y al cabo. Sí, que siempre hablamos de la historia de Gades y de la bahía de Cádiz, muchas vacas Gades también es la Sierra de Cádiz. Exactamente, hacia dónde huía la gente o qué es lo que comía la gente de la isla de Cádiz, que los campos de aquí están enfrente, no están justo aquí, ¿no? Bueno, pues Macarena, esperemos que pronto os podáis meter allí el pico y la pala, y que saquéis muchísima más información y que la gente de la sierra del embalse de Bosno, de alrededores, pueda disfrutar de ello. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por siempre invitarme y bueno, yo agradecida y encantada de estar aquí contando cosas de la arqueología. Que nos encanta que venga. Y a ustedes, pues nada, les esperamos aquí en Zona Historia, en Onda Cádiz Televisión, dentro justo de 7 días. Ya saben, los domingos a las 9:30 de la noche. Pues nada, nos vemos justo en una semana.